En este vídeo vamos a tratar sobre los enlaces. Aquí visualizamos unos modelos de plastilina, ¿vale? En el que vemos cómo están unidos los elementos, los átomos. En el primer caso vemos que se forma una red cristalina de cationes positivos y aniones negativos. Este tipo de enlace iónico se forma cuando se junta un metal y un no metal, de tal forma que un elemento pierde electrones, el metal, y el otro gana electrones, el no metal, y se queda cargado positivamente. Otro modelo sería el enlace covalente, en el cual aquí vemos que las bolitas de plastilina que simbolizan nuestros modelos, ¿vale? Vemos que esas bolitas de plastilina no tienen carga eléctrica, como el caso de los otros dos tipos de enlaces. En este caso vemos que están formados por moléculas que pueden separarse entre sí, y con lo cual este tipo de enlace se forma entre un no metal y un no metal, y lo podemos encontrar en estado sólido, gaseoso, si las moléculas son apolares, no tienen polaridad y están separadas, y si son polares, puede que estén más juntas y estén en estado líquido. Es decir, que este tipo de enlace podemos encontrar la sustancia en los tres estados, en sólido, líquido y gas. Sin embargo, en los otros dos no, ni el metálico ni el iónico, siempre lo encontramos en estado sólido, porque sus partículas subiones están ordenados, formando una estructura cristalina. Y en este caso, en el iónico, es una red cristalina, pero está formada por cargas positivas, cationes. Es decir, todos los elementos, todos los átomos que forman la red cristalina sueltan electrones, y alrededor de esta red se forma una nube de electrones. Aquí podemos observar de forma interactiva cómo se forma, es decir, los átomos se enlazan unos con otros para ser más estables y tener la configuración electrónica de los gases nobles. Por eso decimos que intentan cumplir la regla del octeto, y es que todos los elementos intentan tener 8 electrones en su última capa, en su último nivel de energía, con algunas excepciones, claro está, que son los que tienen menos de 8 electrones, como son los que son como el helio, que intentan parecerse al helio, tener 2 electrones. Bueno, en este caso podemos ver aquí un átomo de sodio que tiene en su último nivel de energía tiene un electrón, y en el anterior tiene 8 electrones. Y este es un átomo de cloro que tiene en la anterior capa tiene 2 electrones, y en la última capa tiene 7 electrones. Entonces vamos a ver qué pasa cuando aproximamos uno al otro. Si acercamos uno al otro, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues ocurre que el sodio, que le sobraba el electrón de la última capa, el sodio le ha dado el electrón al cloro, ¿vale? Y entonces el electrón ha quedado el cloro ha quedado con un electrón de más, por lo tanto se queda con carga negativa, y este, al perder un electrón, se queda con carga positiva. De tal manera que por atracción electrostática se forma un ion y un cation, y después dará lugar a una red, pues como esta que hemos pintado aquí, en la que cada uno de los átomos son iones y cationes. Aquí tenemos una simulación de dos átomos que son dos no metales, a los cuales son átomos de cloro, tienen 7 electrones en la última capa y querrían tener 8 para ser estables. De tal manera que ocurre cuando se acerca uno a otro. En este caso no les va a interesar a ninguno perder ni a otro ganar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a formar un enlace covalente compartiendo cada uno un electrón, de tal manera que un electrón gira alrededor de los dos, y ya al compartir un electrón cada uno, ya tenemos la estructura, su última capa completa con 8 electrones, estructura estable, y eso es un enlace covalente compartir. Bueno, aquí por último tendríamos iones metálicos, y lo que hacen es formar una red de cationes positivos, ¿vale? Así como la que hemos hecho en el modelo de plastilina,
Y lo que ocurre en este caso es que todos los electrones dejan todos los átomos, perdón, dejan sus electrones y los electrones giran alrededor de todos. De tal manera que los electrones están totalmente deslocalizados y entonces lo que nos encontramos es un cristal lleno de cationes, ¿vale? Que se mantienen unidos gracias a esa nube de electrones que gira alrededor de ellos. Entonces, pues en este caso sí que podemos deformarlos porque vemos que podemos deformarlos no como otros enlaces, puesto que aquí no pasa nada, no hay repulsiones ni ningún tipo de cambio en estabilidad. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de los iónicos y por qué tienen esas propiedades. Cuando se forma un compuesto iónico, estos cationes y aniones están unidos por fuerza electrostática y es bastante difícil separarlos, es decir, las fuerzas de atracción entre ellos son bastante fuertes. Entonces, primero están en estado sólido porque, como vemos, las partículas están ordenadas y colocadas una al lado de otra, luego los iónicos son sólidos. Otra propiedad es que al ser difíciles de separar, puesto que las fuerzas de atracción entre ellas son muy fuertes, electrostáticas, tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, es difícil de rayar porque si nosotros queremos rayar una estructura iónica, lo que tenemos que hacer es separar iones y estos iones están muy fuertemente entrelazados. Y lo que sí es que son frágiles, ¿vale? Aunque son duros y son difíciles de rayar, pues son frágiles. ¿Por qué? Porque si nosotros damos un golpe a esta estructura, fijaros qué ocurre al darle un golpe y desplazamos un poco los iones de sitio, pues al encontrarse positivo con positivo y negativo con negativo, se repelen y entonces esto se rompería rápidamente. Entonces no son capaces de aguantar golpes porque se rompen fácilmente. Estas sustancias no conducen la electricidad cuando están en estado sólido, ¿vale? Porque en estado sólido el electrón que ha perdido lo tiene pero bien cogido, no lo tiene suelto, fácil de coger cuando se pone una diferencia de potencial y se crea un polo positivo y negativo, los electrones no están sueltos. Entonces, estos en estado sólido no conducen la electricidad. Sí que conducen la electricidad cuando lo tenemos en estado disuelto, es decir, cuando esto lo echamos en agua, como son solubles, pues los iones se sueltan y al quedar sueltos de forma de cationes y aniones aislados, entonces sí conduce la electricidad. Tal como aparecen aquí, ¿vale? Que así es como estarían disueltos los iones separados, así sí que podríamos unos electrodos con una carga positiva y negativa y entonces sí conducirían la electricidad. Bueno, en este simulador vamos a ver el fenómeno de la disolución, cómo se disuelve un compuesto iónico en agua y por qué se disuelve. Resulta que el agua es una molécula polar. El agua es una molécula polar, quiere decir que tiene un polo positivo y negativo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, ahí tenemos la molécula de agua, si miráramos al microscopio el vaso de agua, estaría formado por miles de millones y millones de moléculas de ese tipo, de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros echamos sal, que sería un compuesto tal como este, de cloruro sódico, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sería cuando echamos la sal sería un compuesto así, sólido, estaría formando una red cristalina y si nosotros lo miramos con un microscopio muy potente, pues ocurre básicamente esto. Estarían, ¿veis? Estos son los cloros y los sodios, iones positivos y negativos. Entonces, al llegar las moléculas de agua, el polo positivo va a tirar de este para arrancarlo. ¿Veis? Se colocan las moléculas de agua de manera que empiezan a tirar de los iones y los iones se separan y entonces se solubilizan. Entonces, los compuestos iónicos son solubles en agua. No son el resto no son solubles en agua ni los compuestos metálicos ni los compuestos covalentes, pero los compuestos iónicos son solubles en agua y conducen la electricidad cuando están disueltos. Si nos fijamos ahora, pues aquí viene a explicarnos cómo ahora ya, si metemos ahí un polo positivo y un negativo, ¿vale? Ya sí se va a conducir el agua con sal, conduce la electricidad y vemos cómo se enciende la luz.
Es decir, son conductores de la electricidad cuando están disueltos. Cuando están sueltas, o sea, las cargas, diríamos, las cargas eléctricas están sueltas. Bueno, ahora